Bien, se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, se puede apreciar ¿Todo bien? claramente. Bien, bueno, muchas gracias por la introducción. Yo sé que ya es tarde, así que voy a tratar de hacer una charla lo más didáctica posible. Esta es una presentación que normalmente no hacemos porque es especial hacer pavimento en altura. Y la tuve que conformar y traté de usar cosas de distintas experiencias de distintas partes del mundo, principalmente Latinoamérica, pero creo que tratando de hacer entender cómo se debe diseñar y qué precauciones hay que tener en un pavimento en altura. Vamos a ver si esto funciona. Primero, que siempre trato de hacer esto, las láminas de estas presentaciones, como son recopilaciones de buenas prácticas, la he solicitado a distintas personas y siempre me gusta el agradecimiento. El primero, mi padre, que ha hecho varias presentaciones de este estilo, principalmente en construcción de pavimento. Segundo, doctor Lev Kasanovich, de la universidad, cuando me dio estas láminas era la Universidad de Minnesota, y esta la Universidad de Pittsburgh. Doctor Jeffrey Rosler, de la Universidad de Illinois. Robert Roden, que es un muy amigo mío que trabaja en Estados Unidos, que trabajó en la Asociación Americana de Pavimento Concreto, y en esta lámina, en esta presentación en particular, agregué unas láminas de Cristian Rojas, de Bolivia, que hizo una muy buena memoria del año 2008, si no me equivoco, y agregué unas láminas de su tesis, porque creo que son súper relevantes en esta presentación. La presentación trata de ver desde el punto de vista diseño cuáles son las implicancias de estar en altura. Como les digo, a lo mejor muchos de ustedes están más familiares, pero en general los diseñadores son los que desarrollan los métodos, no están en altura. Entonces son precauciones bien particulares. Un paso antes de eso, hay que hacer la diferencia que está en esta lámina, que cómo se diseña un pavimento. Es súper importante en entender bien, y en la presentación vamos a desarrollar un poco eso, cómo se hace para entender bien las metodologías de diseño para que apliquen bien en pavimento en altura. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Dentro de las metodologías de diseño hay dos formas de mirar el problema. Perdón, que es súper importante. Primero que uno, en general, en lo que uno recorre, se tiende a confundir el análisis estructural de un pavimento y el diseño de un pavimento. Y aquí hay varias implicancias que son importantes al momento de elegir la herramienta para diseñar. El análisis estructural de pavimento es un análisis que normalmente hoy día se hace en elementos finitos y se calculan tensiones, ¿no es cierto? Hay varios modelos que los vamos a ver más adelante, pero se pueden calcular las tensiones que tiene un pavimento. El problema del análisis estructural es que se hace para un momento del pavimento. Entonces, me gusta hacer la analogía de que es una fotografía, ¿ya? El diseño de pavimento, en cambio, lo que trata de hacer, y los software lo que tratan de hacer, es modelar la estructura, obviamente, pero en vez de calcular tensiones, tratan de predecir comportamiento. Entonces, son procesos mucho más complejos, porque el pavimento va cambiando, día, noche, invierno, verano, camiones pesados, camiones livianos, etc. Entonces, hay que hacer esta diferencia. Y el diseño de pavimento, a diferencia del análisis estructural, es como una película. Yo para tener una película necesito 24 fotografías por segundo. Entonces yo para hacer un software de diseño de pavimento moderno necesito análisis estructural.
pero con la misma analogía de la fotografía y de la película, las fotografías individuales no son suficientes para entender el movimiento. Uno puede tener una idea de cómo es la película, pero para tener la película necesito una cierta cantidad de fotografías por segundo. Y eso es lo que hacen los diseños de pavimento. Tratan de buscar y de predecir qué va a pasar en 20 años. Entonces buscan cosas distintas. Y lo vamos a ver por qué es importante esto. Dentro de las precauciones en pavimento en altura, en mi experiencia al menos, que como les digo, es una experiencia bien acotada porque no hay demasiados pavimentos en altura, es lo primero, y es muy importante, es el diseño correcto de las bases, subbases y subrasantes. Lo principal de la altura es que son condiciones climáticas bien cambiantes, con probables congelamientos de las bases, y el hecho de que se estén congelando aguas significa que hay agua libre saturando la base más tiempo de lo normal. Entonces, el entender que el agua libre, el agua fluida que está corriendo por debajo del pavimento me echa a perder el pavimento, es súper importante en el diseño. Lo vamos a ver en un segundo. Lo segundo, que obviamente es fundamental, es el cálculo estructural. Vamos a ver los detalles y cuáles son las diferencias del cálculo estructural de un pavimento en altura. ¿Por qué es importante considerar ciertas cosas que no son tan relevantes a nivel del mar? Una cosa que es súper importante también es la estimación del escalonamiento. Vamos a ver que los pavimentos de concreto no solamente fallan por estructura, fallan porque se erosionan las bases, fallan porque se alabean las losas. Como de nuevo, esto es como un resumen y vamos a ver eso más adelante. Y finalmente, que no me meto mucho en esta presentación porque era más orientada a diseño, es súper importante las precauciones constructivas. Construir en altura es difícil, hay gradientes de temperatura muy importantes, las cosas se congelan porque baja la temperatura de la noche. Esta presentación, como les digo, como es de 45 minutos, no se va a meter mucho en eso. Hay presentaciones muy buenas que hace el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, que ellos tienen mucho el problema porque están mucho en altura. Marcelo Alfaro hace muy buenas presentaciones de eso, y creo que lo quise nombrar aquí, pero no va a esta presentación. Primero, de los primeros puntos, el problema de la helada. El problema de las heladas y de que se congele el suelo, no es solamente que se congele el suelo. El problema, tal como se muestra en esta imagen que está acá, y perdonen la mala calidad de la imagen, pero era la que encontré que explicaba el problema, es que se producen lentes de hielo. Por diferencias de presión, al congelarse el agua, como ustedes ven en el dibujo de la izquierda, se empieza a producir una pequeña superficie de hielo que va con el tiempo, a medida que se va congelando, va aumentando y se produce este lente de hielo. ¿Qué es lo que produce eso? Es que levanta el pavimento. Y puede generar, como ustedes ven ahí, una grieta porque cambia el volumen debajo del pavimento. Eso no es el único problema. El problema es que cuando si no se produjera esa grieta, incluso si es que no se produjera esa grieta, cuando este lente o otros más chicos que hay en entre medio se derrite, queda esponjoso el material que está debajo de la losa. Entonces se producen asentamientos diferenciales, porque depende cómo se mueve el agua, que echan a perder el pavimento. Entonces, en altura principalmente, no necesariamente en altura hay congelamiento, pero es uno de los principales problemas que uno observa. Hay que tener mucho cuidado con diseñar las bases, la subbase, las bases y la subrasante, para que no se produzca este problema. ¿Cómo se sabe si es susceptible a las bases, al problema de congelamiento? Hay una clasificación
Yo no sé si hay otras clasificaciones, esta es la que yo he usado siempre, que es del American Corps of Engineers, que hacen una diferenciación entre el potencial de que se produzca este lente de los distintos tipos de suelo. Entonces hay distintos grupos donde mientras más grande el número de FG4, más susceptible es al problema del congelamiento. ¿Por qué se produce esto? Porque al tener partículas más finas, más compactas, el hielo cuando se produce, sabemos que el hielo es más grande que el agua, genera un aumento de volumen y por diferencia de presión, ese cristal trata de crecer, entonces empieza a chupar agua de todos lados. Si yo tengo gravas donde tengo intersticios, donde no hay capilaridad y no puedo chupar agua, funcionan distintos. Entonces, las gravas, los materiales granulares con granulometrías sin finos, tienden a ser mejores al congelamiento que los con mucho fin. Hay varias formas de solucionar este problema. Distintos países usan distintas fórmulas. La más simple, pero la más costosa, es reemplazar todo el material. Si yo sé, yo puedo medir la penetración de la lava, ¿no es cierto? Y si yo sé que la penetración de la lava es 1 metro, yo puedo reemplazar ese metro de material y lo reemplazo por un material que, como que sea FG1 y que no tenga problemas de congelamiento. Eso se hace aquí en Chile, eso se hace en varios países con congelamiento, pero es una solución buena, pero cara. Una segunda alternativa es controlar hasta dónde me importa que entre la penetración en el fondo. Por lo tanto, yo conozco hasta un 65-70% de la penetración de la lava, un material mejor. Eso me ahorra, obviamente, un porcentaje importante de excavación y de relleno, y funciona bastante bien. Una tercera opción es, como si no tengo los recursos para hacer esos cambios, es reducir la capacidad de soporte. Es considerar que el material cuando se está derritiendo el hielo es más blando porque está lleno de estos intersticios donde había un cristal de hielo y se convierte en agua. Y es considerar ese nuevo soporte para calcular el pavimento. Eso puede ser más caro que las dos versiones anteriores porque va a depender de cuánto aumente el espesor del pavimento, pero tiene el problema que si se generan asentamientos diferenciales pueden aparecer grietas. Una cuarta opción es tratar de proteger esta subbase del congelamiento. Y eso se puede hacer de varias formas que lo vamos a ver ahora, ¿ya? En la siguiente lámina. Entonces, dentro de estas soluciones puede ser incrementar el ancho de las bermas. Lo que yo coloco arriba protege lo que está abajo. Entonces, como esto se produce un cono de congelamiento, si yo ensancho el pavimento, tiende a proteger más la subrasante para que no se congele. Otra solución es disminuir el traslado de agua, porque al final lo que produce estos lentes de hielo es agua que está en el terreno, en el suelo, que es chupada por estos lentes de hielo por una diferencia de presión. Si yo corto la capilaridad, ya sea con materiales granulares infinos o con geotextiles, no hay agua disponible para que este lente de hielo crezca. Por lo tanto, si yo coloco geotextiles en ciertos niveles, corto el ascenso capilar del agua y eso me ayuda a que no se produzcan estos lentes de hielo. Y como la última cosa importante, para no entrar tanto en detalle, es diseñar el pavimento para que no haya agua libre.
y eso se hace con drenajes. Ahí hay un montón, les puse las láminas del American Corps of Engineers para que vean distintas fórmulas, pero lo importante conceptualmente es que no haya agua libre para que se congele. Si yo la logro sacar de debajo del pavimento antes de que se congele, me evito el problema. Entonces, todas estas cosas en conjunto, yo tengo que diseñarlas para que el pavimento tenga un soporte homogéneo y parejo en el tiempo. El segundo problema, y yo le diría que es el principal, es que se produce en la altura un fenómeno que se llama alabeo de construcción. Lo voy a tratar de explicar y lo voy a tratar de mostrar con ejemplos. Y voy a mostrar cómo afecta en las metodologías de diseño que usemos. El alabeo de construcción es una curvatura permanente que se produce en las primeras 48 horas de fabricar el pavimento. O sea, desde que yo coloco el concreto, en las primeras 48, 72 horas, los primeros 2 o 3 días, se produce una curvatura que es como la que ustedes ven en la foto. El mejor ejemplo de esto es cuando, cuando yo tengo un lago o un tranque, como lo decimos en Chile, un cuerpo de agua que se seca, el barro que está abajo, la tierra que está abajo, ¿no es cierto?, se parte y si uno ve, se alabea y queda con formas cóncavas. Es un efecto muy parecido al que le pasa al concreto. No es, este efecto no es controlable, es algo que sucede, que uno puede maximizarlo, minimizarlo dependiendo de las condiciones constructivas, pero siempre ocurre, en mayor o menor grado. ¿Ya? Es súper importante. Esta fotografía es una fotografía que la verdad da vuelta al mundo, porque los países, y es curiosamente, los países que más han mostrado este alabeo de construcción son Chile, Bolivia principalmente. Esto es una foto de mi padre que está en la fotografía. En el otro lado de esa cuerda está el doctor Michael Darter, donde le están mostrando que a las 12 del día que la losa debería haber estado con las puntas hacia abajo porque se calienta en la superficie, ¿no es cierto?, estaba con las puntas hacia arriba. Eso quiere decir que había algo en la losa que hacía que se levantaran las puntas. Después vamos a ver por qué es tan importante. ¿Qué es lo que es esta alabeo de construcción? Y aquí es una lámina un poquito más técnica, pero la alabeo de construcción es la curvatura que tiene la losa en un momento dado. Esa curvatura que se expresa como grados Celsius, es solamente grados Celsius, es solamente una forma para poder calcularla, no es realmente un gradiente de temperatura, sino que es una curvatura, pero como les digo, se expresa como un gradiente de temperatura equivalente. Tiene 5 componentes. Esos 5 componentes son la temperatura real que tiene la losa, porque la losa tiene una temperatura arriba y una temperatura abajo, una temperatura equivalente por la humedad que pueda tener arriba y abajo, un delta temperatura equivalente por la pérdida de temperatura de construcción, una curvatura que se expresa como un delta temperatura por la retracción del concreto, y todo esto se relaja por creep, ¿no es cierto?, por un gradiente que es función del creep del hormigón. Todo esto que parece complejo, lo que hace finalmente es que curva la losa. La curva en mayor o menor grado y la va curvando dependiendo de las condiciones ambientales y de construcción que tenga la losa. Para no aburrirlos con la parte de ecuaciones, porque eso ya es bastante más técnico, pero conceptualmente esos 5 elementos influyen en cómo está la losa. Esto curiosamente se descubrió un poco por suerte. Esto es una memoria del año 85, hace muchos años, ¿verdad?, de un estudiante de la Universidad Católica de Chile, que él se dio cuenta que para poder explicar lo que estaba pasando, tenía que agregarle una curvatura extra a la losa que no era solamente la curvatura por temperatura. Entonces, él se dio cuenta de que dependiendo, y perdone los gráficos de mala calidad, pero esos son los gráficos de la memoria de esa época, escrito con máquina de escribir esto,
había un punto, una cierta curvatura donde el modo de falla cambiaba. ¿Se fijan aquí, aquí a la derecha están las distintas formas de que el camión carga, y estas distintas formas, unas es por arriba de la losa y otras por abajo de la losa. La cosa es que yo a medida que voy agrandando este gradiente o esta curvatura, el modo de falla cambia. Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a la altura? Que cuando yo estoy en climas cercanos a la costa, estoy cercano a este lado de acá, y cuando estoy en climas de altura, estoy más con gradientes más grandes, por lo tanto estoy en esta zona de acá. Entonces hay un punto donde todo cambia, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. ¿Por qué es importante este alabeo de construcción? Pues porque esta curvatura ha mostrado que afecta el desempeño de los pavimentos. La magnitud de esta curvatura depende. Entonces, si yo estoy en la playa, por decirlo de alguna forma, esta curvatura es muy baja y el pavimento funciona de una forma. Y si yo estoy en altura, me acaban de decir que ustedes están a 3.400 metros de altura, el desempeño del pavimento es completamente diferente, y lo vamos a ver. ¿Cuál es el principal problema? Es que existen regiones de la losa que no están en contacto con el suelo. Cuando se levantan las puntas, ¿no es cierto? Las puntas dejan de estar apoyadas en el suelo, y eso cambia toda la metodología de diseño. Con la aplicación de estas cargas, más los camiones pasando por arriba, se generan interacciones porque el camión lo que trata de hacer es quebrar la losa en el centro. Si las puntas están levantadas, como un plato de sopa, por ejemplo, y yo lo cargo en las dos puntas, eso es un efecto que es complejo de modelar. Y el gradiente que se llama EBIT, que es Equivalent Built-in Temperature Difference, cambia de acuerdo a las condiciones climáticas. Y es de particular importancia en altura. ¿Qué es lo que se ha medido de esto? Esto es algo, y les voy a mostrar, y ahí voy a entrar un poquito a las metodologías de diseño. Esto es algo que es nuevo. En Estados Unidos se incorporó en las metodologías de diseño recién en el año 2000. Es algo muy nuevo. Y vamos a ver la importancia que tiene no considerarlo en el momento de hacer el diseño. Esto es un paper del doctor Jeff Roslet, que escribió el año 2008, 2007, por ahí, no sé exactamente el año, pero de ese rango. Y ustedes pueden ver que el AASHTO 2008 considera un gradiente de temperatura como gradiente de construcción de menos 6 grados. Y estas son mediciones que se han hecho en distintas partes del mundo, que las recopiló el doctor Jeff Roslet. Y miren, hay números bastante más grandes que menos 6 grados. Yo les voy a mostrar qué significa esto en la práctica. En Chile se ha medido hasta menos 41 grados. Losas muy, muy levantadas en las esquinas. Esto es lo que yo les decía. Esto es la tesis de Cristian Rojas, de Bolivia, del año 2008. Y en Bolivia viene el mismo problema. Las diferencias de temperatura, miren, de 12 a menos 38, menos 39, menos 32,5. Son unos tremendos gradientes equivalentes que en el fondo lo que hacen es que levantan las esquinas de las losas. Insisto, vamos a ver de qué se trata esto en el diseño mismo. Un poquito más adelante. No es un problema local ni de Chile ni de Bolivia. Hoy día este problema se está repitiendo en distintas partes, pero en zonas de alturas principalmente relevante. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Es que si yo tengo un gradiente de temperatura que tenga esa característica,
el hecho de incorporarle un gradiente de construcción, lo que pasa en la práctica, que si yo tengo, por ejemplo, yo supuse una losa con más 15 de gradiente positivo y menos 10 de gradiente negativo, yo al incorporarle este fenómeno que se llama gradiente de construcción, pasa esto. La losa cambia su forma de ser en el fondo, y ahora tiene un gradiente equivalente de más 5, que es casi plana, a un gradiente negativo de menos 20, que es muy cóncava. Como les digo, eso lo vamos a ver cómo afecta esto el diseño. ¿Por qué voy a entrar en los métodos de diseño? Porque este efecto, como yo les decía, recién se incorporó el año 2000 en alguno de los métodos. Entonces, si yo estoy en altura, supongamos que solucioné todos los problemas de las bases, del agua, del congelamiento, de todo, y voy a diseñar un pavimento en altura, no todos los métodos me sirven. ¿Por qué? Porque los métodos que no consideren este alabeo de construcción van a generar un error muy grande en el cálculo porque no están mirando el problema real. Entonces, en estas presentaciones me gusta mostrar cuáles son las limitaciones de los métodos, porque no es que no me gusten los métodos, pero sí tienen limitaciones que en particular en pavimentos en altura es una omisión demasiado importante para usarlos. Y por eso voy a pasar rápidamente los métodos para que ustedes los vean. Primero, hablar un poco de las metodologías de pavimento, de diseño de pavimento. Hay dos grandes mundos en los diseños de pavimento. Están los diseños empíricos, que son regresiones sobre datos conocidos para poder diseñar. El mejor ejemplo de eso es el ASHTO 93. Y están los métodos mecanicistas, 100% mecanicistas, que no existen. No, hoy día no podemos, no somos capaces de calcular un pavimento 100% matemático. Siempre, y por eso que el MEPDG y el OptiPave están en esta zona amarilla, que son mecanicistas, pero al final igual tienen una calibración a la vida real en el fondo. No somos capaces todavía como humanidad, me refiero como diseñador de pavimento, de hacer un método que matemáticamente pueda predecir. Siempre tiene una calibración, y esa calibración es empírica por naturaleza. Por lo tanto, lo mejor que hay hoy día para diseñar pavimentos se llama ASHTO 2008 o MEPDG, que es este de acá, y OptiPave, el programa que desarrollamos nosotros, es similar, pero para losas cortas. Entre paréntesis, el sistema de losas cortas es un sistema que inventó TC Pavement, la empresa donde yo trabajo, y que hoy día se está usando en varios países del mundo, que en particular para la zona en altura es una solución que ha funcionado muy bien, y les voy a mostrar por qué. Entonces, primero el análisis estructural. ¿Cómo se calculaban los pavimentos normalmente? El año 26, hay un señor de la Universidad de Illinois que se llamaba Westergaard, que todos los que hayan diseñado pavimento alguna vez lo habrán escuchado, y Westergaard desarrolló un set de ecuaciones basado en teoría de placa, que es esa ecuación que ustedes ven ahí, que no me interesa entrar en la ecuación,
pero él desarrolló y él fue el que dio el puntapié al diseño de pavimentos de concreto. La razón de por qué usamos valor K en diseño de concreto se debe a que Vestergaard eligió esa forma de modelar. El asfalto, como ustedes saben, se diseña con módulo resiliente y el concreto se diseña con valor K, con el coeficiente de balasto. Y es porque Vestergaard decidió hacerlo así. Entonces Vestergaard lo que hacía era calcular, la tensión en el centro, en el borde y en la esquina. ¿Ya? Él desarrolló tres ecuaciones para hacer eso. Obviamente hizo más cosas, pero eso no es lo importante. Pero siempre considerando las losas planas. Pero el problema es que las losas, por temperatura, cuando está caliente, esto sin pensar en el alabeo de construcción que les mostraba antes, se alabean de esa forma, y cuando está fría en la noche se deberían alabear de esta otra forma. Esto es lo que dicen los libros que pasa. Nosotros sabemos ahora que esto no es cierto, casi 100 años después, porque hay un elemento que se llama alabeo de construcción que hace que cuando yo le superimpongo a este escenario un alabeo cóncavo como el del lado, hago que esté con más 5, que es casi plana, y casi todo el tiempo está con las puntas levantadas. Eso lo sabemos hoy día. Mientras mayor es el alabeo de construcción, que se da por climas secos, por altura y por diferenciales de temperatura, más tiempo voy a estar como el lado derecho de la ecuación, y no tiene tanto que ver el si estoy de día o de noche. Estas ecuaciones que usó Vestergaard le incorporó un gradiente por temperatura, que es el que ustedes ven ahí, y esto es lo que se usó por muchos años y hay mucha gente que lo sigue usando, 100 años después. ¿Cuáles son las limitaciones de Vestergaard? Que de nuevo son súper relevantes en pavimento en altura. Es que considera una sola losa. Nosotros sabemos que los pavimentos tienen más de una losa. Considera que el pavimento es un elemento semi-infinito en la dirección horizontal, que no tiene bordes, salvo el borde lateral, pero es continuo en la otra dirección. Nosotros sabemos que el tamaño de la losa es muy relevante en el comportamiento. Considera que las losas tienen una capa. Nosotros sabemos que nosotros diseñamos los pavimentos con concreto, base, subbase, mejoramiento, lo que sea. Vestergaard supone que el contacto con la fundación es perfecto. Hemos aprendido que por este alabeo de construcción las puntas están separadas del suelo. Por lo tanto, Vestergaard no aplica en este caso. Considera solamente una rueda. Sabemos que los camiones tienen más de una rueda, ¿no es cierto? Tienen al menos 4. Y solo calcula tensión y daño por fatiga. Eso no es un problema en la ecuación porque es una metodología de análisis estructural. ¿Cómo se superan muchos de estos problemas? Es que se inventan los métodos de elementos finitos para pavimentos, se desarrollan software. Hay distintos software, voy a mostrar los dos principales. Y uno de ellos, el más importante para mi gusto, que es el que se usó para desarrollar el AASHTO 2008, es el ISLAB 2000. Y el ISLAB 2000, ustedes pueden ver, calcula tensiones y deflexiones o desplazamiento por elementos finitos, y esto permite calcular lo que uno quiera. Una rueda, 2 ruedas, 4 ruedas, 8 ruedas, una capa, 2 capas, pavimento con distintos módulos de elasticidad, con distintos módulos de elasticidad, etc. Uno puede calcular mucho más cosas que con Vestergaard. De nuevo el problema es que esto es análisis estructural. Esto, como ustedes ven aquí, es una fotografía para ese eje, para esa rueda, para esa condición. Si yo tengo varios camiones, tengo día y noche, tengo invierno y verano, estas fotografías se me empiezan a complicar. Existe otro programa que el resultado es bastante parecido, que se llama Everfi. Esto lo han usado mucho en algunas universidades en Perú,
es un programa bastante bueno, bastante fácil de usar. No sé si está disponible gratis ahora, pero se podría, entiendo que es gratuito. Y no sé si está disponible para descargarlo, pero uno podría preguntar al menos. Yo particularmente uso Islab porque es el que se usó para el Astro 2008. Pero esto, como les digo, son análisis estructural de pavimento y me permiten, como ustedes ven ahí, poner esta curvatura que yo les digo y poner la losa del tamaño que yo quiera, con la base que yo quiera, con el módulo que yo quiera, etc. Esto nos lleva a cómo falla un pavimento. Porque el pavimento falla de muchas formas. Cuando comparemos los métodos de diseño me van a entender por qué esto es tan relevante. El pavimento puede fallar con grietas de arriba hacia abajo, en el centro, de abajo hacia arriba en el centro, de arriba hacia abajo longitudinal, de abajo hacia arriba longitudinal, con grietas de esquina, o se puede escalonar, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque Westergaard calcula, no tiene cómo saber qué pasa en altura. La ecuación de Axel, ustedes la miran, no tiene largo losa, no tiene altura, no tiene alabeo, no tiene ninguna de esas variables. ¿Por qué? Porque se hizo solamente para una condición que era era en el estado de Illinois, cerca de Chicago, y de ahí nace esta ecuación. Entonces, una de las precauciones que hay que tener, que eso era el principio de la charla, es que no se pueden usar metodologías que no incluyan los modos de falla que consideren alabeo. AASHTO 93 no lo hace, por lo tanto, yo les recomendaría no usar esta metodología para eso. Hay una segunda metodología que se usa bastante en el mundo, que es el método PCA 84, que hoy día es el Street Paint o el Pavement Designer, es lo mismo. Y ahí está la ecuación interna del programa, y esta ecuación interna no considera alabeo, y de hecho considera losas planas, con ni siquiera un diferencial de temperatura. Por lo tanto, de nuevo, es peligroso en altura usar metodologías que no consideren este tipo de este fenómeno que se llama alabeo construcción. Me voy a saltar un poco las ecuaciones porque las vamos a ver más adelante con la versión del AASHTO 2008. Pero en el fondo calcula daño por falla estructural y calcula daño por erosión, que es el último modo de falla, que es el escalonamiento. Aunque tiene esos dos modos de falla, no tiene la resolución ni los modelos para calcular pavimento en altura. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del método PCA? Street Pavement Pavement Design, son todos de lo mismo. Calcula para solo un tamaño de losa, que son losas de 4,5 a 5 metros. Considera losas planas, que no es la realidad en altura. Solo considera ejes separados, que no es la realidad de los camiones porque tienen más de un eje. Y calcula solamente el agrietamiento que se inicia de abajo hacia arriba. Que no es el caso de la modo de falla que tienen los pavimentos en altura. Esto no solamente pasa en altura, esto es un reporte que se hizo en el año 2016, lo hizo la Federal Highway en base a los datos del LTPP. El LTPP es el Long Term Pavement Performance, y ustedes pueden ver que empezaron a medir y había muchos pavimentos que estaban con problemas longitudinales de agrietamiento. Westergaard predecía que el problema principal tenía que ser transversal de abajo hacia arriba, y en este informe esto está pasando en climas normales, no en altura, donde se produce una grieta de esa forma, como ustedes ven ahí, y hay mucho agrietamiento longitudinal y transversal de arriba hacia abajo. Por lo tanto, las losas que se calculan planas incluso no son tan precisos hoy día para losas normales, ni siquiera considerando la altura. Entonces, esto, como les digo, no es solamente un problema, de altura, sino que hoy día es un problema bien generalizado.
El mejor software que hay hoy día de diseño, y por los 45 minutos que teníamos no puedo entrar en todos los detalles, es el MPDG, que significa Mechanistical Empirical Pavement Design Guide, que hoy día deriva en el AASHTO 2008 o en el Pavement EMI se llama, y este programa sí incorpora el gradiente de construcción, ¿ya? Entonces, este programa es el indicado para diseñar losas de más de 3 metros de largo, que son las tradicionales, en zonas de altura. Es el único que lo hace. El problema de este software es que es caro y es difícil de usar, pero es realmente el único software para losas de más de 3 metros que permite calcular las losas tal como están en terreno, ¿ya? Ninguno de los otros dos lo hace. Entonces, si uno usa softwares como el Pavement Design o el ASH 93, lo más probable es que esté subdimensionando el problema. Este programa es mucho más complejo. Ustedes se fijan, después podrán ver las ecuaciones con más tiempo, de nuevo no tengo el tiempo para entrar en los detalles, pero la forma de las ecuaciones son súper parecidas. Siempre es un daño por fatiga y ese daño por fatiga se lleva a un agrietamiento. Desde el PCA 84 hasta el AASHTO 2008 se usa una metodología muy similar que se llama ley de Miller. Pero la diferencia es que si ustedes se fijan y después vamos hacia atrás a ver el otro, se van a dar cuenta que la sumatoria del otro tenía una sumatoria y este tiene 6 sumatorias. Es porque, volviendo a la analogía de la película, el AASHTO 2008 es una película que tiene 60 cuadros por segundo en 4K, por decirlo de alguna forma, en tecnología de televisión. El PCA 84 era como una película de Chaplin en blanco y negro y sin volumen, sin ruido. Entonces hoy día los softwares como los computadores son mucho más potentes, permiten tener más resolución y permiten incorporarle muchas más variables. Por lo tanto, los programas son mucho más complejos. Cuando yo calculo, una vez que yo calculo este daño por fatiga, ¿no es cierto? Ese daño por fatiga que está acá, yo después lo relaciono con un porcentaje de agrietamiento. Esta es la parte empírica del modelo. Yo no puedo calcular agrietamiento directamente con un modelo de fractura, por ejemplo, sino que tengo que pasar por una calibración. Y lo que uno calibra es este factor C1 y C2. Entrando un poquito en el detalle de cómo funcionan estos software. En la práctica, ¿qué significa todo esto? Sin entrar en el detalle del software. Es que si yo tengo un gradiente menos 5, ¿no es cierto? El modo de falla que es predominante es el agrietamiento de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Como ustedes ven acá. Por lo tanto, yo si necesito un 20% de losa agrietada con 9 pulgadas, soy capaz de diseñar o va a funcionar el pavimento. ¿Qué pasa en altura? Como les decía, se agrega un componente que es este alabeo de construcción que es mucho más grande que en altura normal. Y pasa lo siguiente, que ahora tengo un gradiente de construcción de menos 15 grados. Entonces, si yo hubiese diseñado un pavimento, un paso antes, imagínense que el Street Pave y el AASHTO 2093 solamente ven la línea negra
con alabeos casi planos, que es este caso de acá. Entonces yo ahora al modelo le agrego el alabeo de construcción que estoy observando en terreno. Y cambia, miren cómo cambia. Si yo hubiese diseñado con AASHTO 93, con 9 pulgadas, ¿no es cierto?, que son 22,5 centímetros, si yo hubiese me habría dado bien con 9 pulgadas, pero si yo le agrego este gradiente de construcción, ahora tengo 90% de losa agrietada. Entonces, si yo me hago el loco, como decimos en Chile, o no considero esta alabeo de construcción, yo voy a creer que 9 pulgadas es suficiente. Pero al poner la condición real del pavimento, voy a obtener realmente en el pavimento en vía real un 90% de losa agrietada. Esto en general, en pavimentos no en altura, no es tan crítico como se muestra acá. Yo puedo tener deterioros prematuros dependiendo del alabeo de construcción que tenga en la determinada zona. Pero créanme que en altura esto es fundamental. El hecho de no considerar el alabeo de construcción, tanto porque o el método no lo considera o el diseñador no lo considera, puede traer problemas realmente importantes. Les voy a mostrar dos ejemplos, por cosa de tiempo, de casos reales en Chile y en Bolivia, que los pavimentos duraron menos de 6 meses, diseñados para 20 años. Y esta es la explicación por qué. Entonces, en los pavimentos en altura es fundamental considerar la curvatura de la losa que se expresa como un alabeo de construcción. Entonces, ¿por qué es importante los métodos de diseño? Porque, acuérdense, el alabeo de construcción lo que más afecta es el agrietamiento transversal y longitudinal de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, el AASHTO 93 no tiene ningún modelo de nada, porque es empírico. El PSA, perdón, hay un error, 84, lo único que considera es agrietamiento transversal desde abajo, no considera nada desde arriba. Perdón, en este sentido, no considera nada, no considera desde arriba, no considera longitudinal y no considera de esquina. Por lo tanto, en altura, esa metodología no sirve. El HDM4, no es un programa netamente de diseño, pero incorpora modelos, también solamente agrietamiento desde abajo y transversal. Los únicos programas hoy día, que yo conozco al menos, que consideran el alabeo de construcción, son el AASHTO 2008 y el OptiPave, que consideran el agrietamiento transversal de abajo hacia arriba y el de arriba hacia abajo. Por lo tanto, permiten incorporar esta condición especial, sobre todo en altura. ¿Cómo podemos graficar? Y aquí les quiero mostrar lo que les trato de transmitir en un gráfico. Lo que hicimos fue, para tratar de mostrar esto, fue poner un camión arriba de una losa. Para esto corrimos 28.000 o 30.000, del orden de 30.000 corridas de elementos finitos. Variamos el largo de la losa, variamos el espesor de la losa, variamos las transferencias de carga y variamos los delta de temperatura que equivalen a diferentes curvaturas, ¿cierto? Está más curva o menos curva. Y variamos el K del suelo. Entonces, ¿qué es lo que ven los programas que consideran las losas planas? Que es el AASHTO 93 y es el Street Pave, Pavement ME o PCA, método PCA. Es lo que ustedes ven ahí, que independiente del largo de losa, la tensión de abajo es la que manda y da un poco lo mismo que el largo de losa tenga. Si ustedes se fijan, lo que está interiorizado en los diseñadores de pavimento es el espesor. Uno diseña el espesor y después el constructor elige el largo de losa. ¿Por qué? Porque está esto metido en la cabeza de los ingenieros, este gráfico, que es lo que se cree desde el año 26 con Vestergaard. Vestergaard te da esta misma solución. Pero ahora veamos qué pasa si yo cambio el alabeo de construcción. Entonces, vamos a poner un poquito de alabeo de construcción, menos 5 grados, tan levemente con las puntas levantadas. Si ustedes se fijan,
el largo de losa que está acá, la tensión, todavía no tengo problema, sigue mandando la línea azul. Mientras más alta la tensión, más rápido falla el pavimento, ¿no es cierto? Por lo tanto, la línea azul sigue mandando. Cualquier método en esta condición, que es la primera de la izquierda, que tenga, que esté diseñada por una metodología normal, no hay ningún problema. Después, este mismo caso, ahora, en vez de tener un CBR 7, que es más o menos un K5, lo subo a CBR 50, que es un K20. Si ustedes se fijan, con esa misma curvatura, pero ahora con un sustrato más rígido, estas curvas se empiezan a juntar. Pero sigo no teniendo problema. O sea, en la medida que tengan las losas más o menos planas, sigue funcionando todo lo que calcula el agrietamiento de abajo hacia arriba, que es el AST93 o el Street Bed. Pero miren lo que pasa, miren lo que pasa ahora cuando le pongo menos 15. Menos 15 grados es el gradiente de construcción promedio que, por ejemplo, hay en Chile, en la zona central de Chile. Entonces, miren lo que pasa ahora. Si yo solamente viera la línea azul, cuando tengo losas de 4 metros, la línea el agrietamiento de arriba hacia abajo es mucho más alto que el de abajo hacia arriba. Por lo tanto, esta losa va a fallar de arriba hacia abajo. Si yo tengo una metodología que solamente ve la línea azul, nunca voy a saber ese punto de ahí. ¿No es cierto? Y ahora, miren el problema cuando yo ahora rigidizo la base. Mientras más rígida la base, con las puntas levantadas, peor es. El ejemplo que yo uso siempre es que si yo tomo un plato de sopa, de comida, y lo tiro arriba del pasto de mi jardín y lo piso en un sustrato blando, no se va a quebrar. O puede no quebrarse. Si yo ese mismo plato lo tiro en las baldosas de la cocina y lo piso, se va a quebrar de todas maneras. Los sustratos rígidos en losas alaviadas son peores que los sustratos blandos. O sea, tratar de mejorar la base, por ejemplo, con una base tratada con cemento, con materiales de mejor calidad, colocados sobre roca, en altura es peor que colocar una base CBR15. Y eso es lo que muestran estos dos gráficos. Por lo tanto, la conclusión, en altura, yo tengo que mantener una base suficientemente buena para generar buen soporte a la losa, pero no demasiado buena para que este efecto de alabeo que se produce me eche a perder la losa de arriba hacia abajo. Entonces, dentro de las precauciones que hay que tomar, es que hay que estar en un equilibrio suficientemente rígido, como les digo, para tomar las cargas, pero no demasiado rígido para echar a perder, tal como muestran estos dos gráficos que están acá. Si ustedes se fijan, el rigidizar la base, que en teoría lo que uno tiene como mentalmente, si el soporte es mejor, las tensiones deberían bajar, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan acá, las tensiones suben de 22 a 26. O sea, yo mejoro la base y empeoro el pavimento. Eso es una precaución súper importante. Ahora, ¿cómo saber qué elegir? Para eso están los programas, o la experiencia o los software de diseño modernos, ASHTO 2008 o OptiPay. De nuevo, después de todo lo que vimos, los modos de falla. Va a depender de cómo sea la geometría de la losa, cómo va a fallar la losa. Si está plana, sabemos que esta. Si está muy alaviada y no es muy ancha, sabemos que va a ser esta otra. Si está muy alaviada y la base muy rígida, sabemos que puede ser de esquina, y así sucesivamente. Si yo lo llevo a número de pasadas, esto mismo, estoy dando vuelta al gráfico y ahora estoy mostrando número de pasadas para que vean, porque las tensiones cuesta interiorizarlas, pero el número de pasadas no, es fácil. Yo puedo pasar 1.000.000 de pasadas, puedo pasar 1.000 pasadas, puedo pasar 10.000 pasadas. Entonces, el agrietamiento de arriba hacia abajo, en esta condición en particular, con alabeo, me muestra que hay un punto donde se cruzan esas curvas. Obviamente, la losa me da lo mismo como usuario si falla de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y eso es lo que representa esta línea negra, punteada. La línea negra punteada es el peor de los dos escenarios, ¿no es cierto? Entonces, yo si uso losas cortas, va a mandar la línea azul, que es el agrietamiento de abajo hacia arriba, estoy hablando de altura, y si uso losas largas, va a llegar un punto que cuando yo alargo la losa lo suficiente, empieza a mandar este modo de falla que está acá, que son las dos ruedas tratando de quebrar la losa en el centro.
Si yo ahora grafico esto, dado el diferencial de temperatura, que es lo que pasa en altura, si yo estoy con las losas planas, miren las curvas naranja y roja, no hay ningún problema, da un poco lo mismo el largo de losa. Y eso es lo que predicen AASHTO 93 y PCA 84. Pero a medida que yo le empiezo a poner gradientes de temperatura equivalentes por la curvatura que se produce, por todos estos efectos por la altura, miren cómo cae el número de pasadas admisibles con losas más largas. O sea, si yo hubiese diseñado por AASHTO, me habría dicho 1 elevado a 9, que eso son 100.000, no sé si estoy bien o no, 100.000 millones de pasadas. Pero ese mismo pavimento yo lo pongo en altura con un gradiente menos 20 y pasan 1000. Ahora, esto parece súper sintético y súper numérico, pero les voy a mostrar dos ejemplos donde esto pasó en la práctica, en realidad. No sé si se alcanza a entender este gráfico, pero el hecho de cambiar el gradiente de construcción, mire cómo baja la capacidad de pasada admisible. El último problema, que no voy a entrar demasiado en detalle porque ustedes pueden ver la ecuación, es bastante complejo, es que el último modo de falla es escalonamiento. El escalonamiento se produce por una erosión de las bases, por lo tanto va ligado con lo primero que hablamos, que es el tratamiento de las bases y las subbases. No voy a entrar mucho en detalle, pero es muy importante evaluar el escalonamiento. Si yo le pongo dovelas, el escalonamiento se minimiza mucho y no es problema. Si yo no le pongo dovelas, tengo que entrar en todos estos modelos. Hay muchos modelos, no voy a entrar en ellos, pero es importante tomarlos en cuenta porque el escalonamiento y la erosión, sobre todo en zonas con congelamiento, con agua, con deshielo, es un modo de falla que se repite y se observa bastante. Por lo tanto, no es suficiente tener un análisis por elemento finito, que me calcula tensiones, porque el pavimento puede fallar por el último modo de falla, que es escalonamiento. Entonces también hay que tener en consideración el escalonamiento, y si no tengo un modelo para calcularlo, al menos tomar las precauciones en el diseño. Entonces, dentro de las conclusiones, y para terminar, antes de mostrarles estos dos ejemplos que les quería mostrar, el modelo mecánico de pavimento de hormigón ha mejorado notablemente desde Vestergaard. Desde la ecuación que todavía se usa, hoy día los programas de elementos finitos permiten modelar infinitamente mejor. No es posible diseñar un pavimento solamente con cálculo estructural, porque me están entregando una fotografía y no la película completa. Los modelos empíricos están calibrados para el pavimento donde se calibró. Entonces, si el pavimento se calibró a 50 metros de altura, no me sirve ese modelo para calcular a 4.000 metros de altura, porque no tiene cómo saber lo que pasa en esas condiciones. Los modelos mecanicistas iniciales, el PC86, Street Pavement Designer, no consideran el efecto del alabeo. Entonces, en zonas de alabeos altos no funcionan, no se pueden utilizar. Varios factores afectan la habilidad del pavimento para resistir las cargas, que son obviamente el espesor, que es una de las cosas importantes, pero también es muy importante la separación de la junta. Losas más largas es más susceptible al alabeo. Relación entre el espacio de la junta y la configuración de los ejes del vehículo. Si lo que hacemos nosotros como TC Pavement es un sistema patentado que supone un set de rueda por losa. Entonces, si yo tengo un set de rueda por losa, no tengo cómo quebrar la losa si está ladeada. Algún otro día podremos hablar de ese sistema. Es súper importante tratar de controlar el alabeo de las losas, que créanme que es muy difícil de controlar, es mejor considerarlo en el diseño, y tenemos que considerar el alabeo de construcción y mejorar las prácticas constructivas para tratar de minimizarlo. En altura no se puede eliminar, siempre va a existir, pero siempre hay que buscar las mejores prácticas para minimizarlo. Y hoy día, para calcular pavimento en altura, los métodos que hay que usar son, en estricto rigor, deberían ser, porque son difíciles de usar, el AASHTO 2008, o se llama hoy día Pavement.me, o OptiPave 2, que los dos permiten incorporar este gradiente de construcción y permiten calcular el pavimento en las condiciones reales. Solo para terminar, dos ejemplos rápidos. El primer ejemplo, hay varios en Bolivia, pero esta es la tesis, lo saqué de la tesis de Cristian Roja, que es realmente un buen documento para entender los pavimentos en altura, se la recomiendo.
está en LinkedIn, le pueden escribir directamente a él. Y este pavimento lo que le pasó es que lo construyeron y apareció una grieta longitudinal de 100 kilómetros de largo. Los 100 kilómetros que construyeron, o no sé cuánto exacto era, pero todo el pavimento se agrietó completo con esa grieta longitudinal. Dentro de la tesis estudiaron, y el Ankaravi Huachacalla tenía un gradiente equivalente de construcción de menos 39, que es un gradiente que, para que se hagan una idea, levanta las puntas de la losa más o menos 2 centímetros. O sea, las puntas de la losa está separada 2 centímetros de la base. Es como un balancín al final. En su tesis, lo que él muestra es que el efecto que produce la losa al estar levantado es que produce esta grieta longitudinal y este agrietamiento transversal. Acuérdense que esto es 2008 en Bolivia, y el primer software en Estados Unidos que lo considera es el ASHTO 2008. O sea, esto es contemporáneo con los gringos tratando de incorporar esta tecnología dentro de su nueva metodología. Esto ha estado pasando hace mucho tiempo en Sudamérica, pero los que desarrollan los métodos no lo sabían. Este pavimento, como les digo, falló rápidamente. Ustedes pueden entrar si quieren entrar si lo buscan en Street View por Google Maps, lo pueden ver, y tiene una grieta longitudinal completa y después se quebró en 4. La solución que usaron en Bolivia fue usar el sistema que desarrollamos nosotros aquí en Chile, que es cortar la losa y usar losa más pequeña, que se las voy a mostrar en el ejemplo que sucedió aquí en alta montaña, cerca de Santiago. Este es el ejemplo, que es el que más conozco, porque lo monitoreé personalmente. Ese proyecto fue un proyecto que se diseñó por ASHTO 98, que es una variación del ASHTO 93 que intenta ser un poquito más mecanicista, pero basado en la misma base de datos. Y un pavimento de 22 centímetros. Este pavimento está del orden de 3.000 metros de altura, y se abrió tránsito, y al par de días aparecieron grietas longitudinales, como ustedes ven ahí, y aparecieron grietas transversales, como ustedes ven ahí. Pero el 80% de las losas se agrietó en menos de un mes. Nos llamó el Ministerio de Obras Públicas para que lo ayudáramos a ver qué hacer. Entonces hicimos mediciones, tal como hicieron los bolivianos el 2008, esto fue el 2010. Y lo que pudimos ver es que la losa en este caso estaba levantada, era una losa 4 metros de largo, hasta 15 milímetros, eso es 1,5 centímetros levantada en la esquina. O sea, estaba separada de la base 1,5 centímetros. Haciendo el cálculo y haciendo todo, uno llega a que esto tenía un gradiente de construcción de menos 41, muy parecido al que se midió en Bolivia. Si uno hace los análisis estructurales de esto, se da cuenta que si el gradiente es menos 16, yo tengo una tensión de 2,21, pero si el gradiente es menos 35, yo tengo una tensión de 4,86. Miren cómo sube la tensión por el hecho de curvar la losa por esta labor de construcción. ¿Qué fue lo que se hizo? Y esta es la última lámina, porque me pasé un pelito el tiempo. Lo que se hizo es lo que está a mano derecha. El ministerio usó nuestra tecnología de losas cortas, que en el fondo es cortar la losa para que haya un set de ruedas por losa, y la losa de la izquierda, en este caso en particular, duró un mes, y la losa de la derecha lleva 10 años y sigue funcionando. Por lo tanto, no me interesa hacerle propaganda a lo que
a una de las cosas que hacemos nosotros, pero en el fondo lo que les quiero transmitir es que es súper importante usar la metodología correcta para diseñar. No quiero decir en esta última lámina que la única forma sea diseñar con losas cortas. Para todas partes. No porque sea ASTO 93, que es la Biblia de los diseños de pavimento, va a funcionar en altura. De hecho, no funciona en altura. Lo mismo pasa con el método de la PCA, que es de la Portland Cement Association, que es muy utilizado. En altura hay que tener muchísimo cuidado al utilizar esa metodología porque no consideran el alabeo de construcción, que es un efecto que se produce mucho. Esa era la presentación. Cuesta contar todo esto en tan poco tiempo, pero